Dentro de la reforma electoral me refiero concretamente a la revocación de mandato. Miren, nosotros estamos absolutamente convencidos que lo que hay detrás, tanto de la posible reforma electoral como de la posible revocación de mandato, es miedo de Morena. Porque saben que Morena y la popularidad del gobierno están en caída libre. Han perdido alrededor de 16 puntos de aprobación solamente en el último año. Estamos convencidos de que todos estos temas que han puesto públicamente sobre la mesa son distractores. En el fondo, lo único que le interesa al gobierno es consolidar su agenda de control total. Es una agenda que tienen planteada por escrito y que han venido ejecutando a lo largo del tiempo. Gracias. A ver, Iván. Recordarles que el primer paso en la instauración de este régimen de corte autoritario fue la manera en la que se agandallaron la mayoría en el Senado a punta de órdenes de aprehensión y de carpetas de investigación. Una vez que tuvieron el legislativo, fueron por el Poder Judicial a través de una fraudulenta elección. Después fueron uno a uno por todos los contrapesos en términos de organismos constitucionales autónomos. Ya no existe el Coneval, ya no existe la COFESE, ya no existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Acabaron con el amparo como mecanismo de defensa de los ciudadanos frente al gobierno. Fueron por la Fiscalía General de la República y lo único que les falta para tener el control total es el Instituto Nacional Electoral y el control de las elecciones. De hecho, al responsable de esta comisión del Ejecutivo, pues lo traicionó la conciencia hace unos días, cuando públicamente reconoció que no le gustaba la idea de que el INE fuera autónomo. Eso es lo que hay detrás de esta supuesta reforma electoral. Lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder. Por eso para nosotros esta no es una reforma electoral. Esta para nosotros es la ley Maduro que el gobierno de Morena quiere instaurar en México. Y sobre la presencia de la presidenta en la boleta y de la revocación de mandato, nosotros no lo estamos pidiendo, pero si el gobierno quiere eso, me parece que se están equivocando, porque la probabilidad de que se le revoque el mandato a la presidenta es altísimo. Si eso es lo que quieren, adelante. Nada más que deben estar conscientes de que para esas alturas es altamente probable que más de la mitad de la población ya no apruebe a Morena, ya no aprueben a este gobierno y se le revoque el mandato. ¿Qué es lo único que exigimos? Pues que no sea la Cámara de Diputados la que por 2/3 partes ponga a la persona que se quedaría en su lugar, porque así es como hoy está establecida la norma. Sería un fraude total. ¿De qué sirve revocarle el mandato si después aquí la mayoría de Morena va a poner a quien se le pegue la gana? Adelante con la revocación de mandato, pero si hay revocación, entonces que haya elecciones democráticas, libres, y que sea el pueblo de México, que sea la gente quien decida quién se quedó en su lugar. Ante esto que está haciendo Morena, la narrativa ahora desde Palacio Nacional es señalar la debilidad de la oposición. Es decir, la debilidad no tiene fuerza para echar atrás todas las reformas que se han realizado y tampoco se organizan. Por lo tanto, pues aseguran que triunfará. La debilidad es del gobierno, el miedo es del gobierno, porque han perdido enorme popularidad a lo largo de este último año, 16, 17 puntos porcentuales dependiendo de la encuesta que ustedes revisen. Tienen miedo, yo diría pánico, y por eso es que quieren una reforma electoral para tomar el control total de las elecciones. Déjenme comentarles rápidamente de Trump para dejarle lugar a la presidenta. Como ustedes saben, ha dicho recientemente el presidente de Estados Unidos que para su país el Tratado de Libre Comercio es irrelevante. Para México no solo no es irrelevante, el Tratado de Libre Comercio para la economía mexicana es de vida o muerte. No perdamos de vista que el 85% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, es decir, el 85% de nuestras exportaciones dependen del Tratado de Libre Comercio.
prácticamente 12 millones de empleos dependen del Tratado de Libre Comercio. Casi un tercio de toda la masa salarial, es decir, un tercio de todos los salarios que los mexicanos recibimos, están directamente vinculados al Tratado de Libre Comercio. Es decir, sería absolutamente catastrófico para nuestro país el que no se firmara el Tratado de Libre Comercio. Y por eso lo que nosotros le exigimos al gobierno es que no haya ni improvisación ni sumisión. Lo que tiene que haber es capacidad, talento, altura de miras para negociar con profesionalismo la renovación del Tratado de Libre Comercio, que es indispensable para nuestro país. Le exigimos al gobierno que convenza de la importancia a nuestros socios comerciales y que logre una negociación favorable para el país, porque lo que está en juego es el futuro económico de millones de familias en nuestro país. Entonces, no solo no es irrelevante, yo diría es de vida o muerte para la economía mexicana, y por eso nuestra exigencia al gobierno es ni improvisación ni sumisión. ¿Pero cómo va a sacar este tratado si están modificando las leyes que inhiben la inversión? Bueno, la ley Maduro que usted señala, el amparo que modificaron. Ese es un punto muy importante. La exigencia al gobierno mexicano es que no le den pretextos al gobierno de Estados Unidos. Por supuesto que la mal llamada reforma judicial es parte del problema, y segundo, pues la omisión del gobierno mexicano de combatir a el crimen organizado y sobre todo los vínculos de quienes están en la jerarquía de Morena con el crimen organizado. Esos son los asuntos de raíz que se tienen que corregir, porque si continúan los vínculos, las relaciones, las alianzas de Morena con el crimen organizado, eso será un argumento adicional para que no se firme el Tratado de Libre Comercio, y sería muy dañino para la economía mexicana, muy dañino para la economía de las familias mexicanas. ¿Por qué el gobierno se rehúsa a transparentar la información relacionada con el petróleo que envía Cuba? Bueno, ese es otro tema fundamental. Mientras el gobierno no resuelva lo relativo a los envíos de petróleo a Cuba, estará también provocando un obstáculo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Por donde se le vea, eso está mal. Primero por opacos, porque el gobierno no ha querido decir con claridad ni cuánto petróleo se envía a Cuba, ni por qué concepto. Jamás han aclarado si el petróleo es donado, si se vende, a qué precio. No han querido enseñar un solo documento. Entonces, primero hay una enorme falta de transparencia. Segundo, hay un problema de rendición de cuentas. ¿Cuándo se le consultó al pueblo de México si queríamos donarle nuestro petróleo a una dictadura, en este caso a la dictadura cubana? Porque tercero, y esto es fundamental, no se está ayudando al pueblo de Cuba con ese petróleo, se le está ayudando a la cúpula de la dictadura, a los líderes de la dictadura, para sostenerse en el poder. Entonces aquí nuestra exigencia es clarísima. Primero, que se transparente exactamente cuánto petróleo se envía, si es donado o si es vendido, y en su caso a qué precio. Y segundo, que en tanto esto no se aclare, se suspendan los envíos de petróleo a Cuba. Por las dos razones que he dado. Una es una razón de transparencia, pero segundo, pues porque es pelearse con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, lo cual pone en riesgo a 12 millones de empleos en nuestro país y a más del 30% de la masa salarial en México. Y las finanzas públicas, ¿no? ¿Ve usted la necesidad o por lo menos la conveniencia de que el Congreso participe en las negociaciones o en la revisión del Tratado de Libre Comercio mediante una comisión, un grupo de trabajo? Sí, nosotros lo hemos venido planteando desde hace tiempo. Le hemos propuesto al Senado mexicano convocar a una reunión bilateral de orden legislativo, justamente en el entendido de que las negociaciones con el presidente de Estados Unidos suelen ser muy complejas. Prueba de ello es lo que acaba de declarar. Según él, es irrelevante el Tratado de Libre Comercio. Lamentablemente, Morena se niega porque han convertido al Senado de la República en una oficialía de partes del Ejecutivo. No están dispuestos a que el Legislativo asuma su responsabilidad, pero aprovechamos la oportunidad para reiterar esta exigencia y a la vez esta invitación de que se convoque a una reunión bilateral a nivel legislativo, justamente para poder vertir argumentos y facilitar las negociaciones en beneficio, por supuesto, de nuestro país. ¿La reforma electoral ya se cocinó?
No, me parece que hay que esperar a que se presente, a que la conozcamos por escrito, pero por lo que hasta ahora conocemos no tenemos ninguna duda. Los temas que han hecho públicos son meros distractores. Lo que hay de fondo es la consolidación de la agenda de control total. Quieren el control total de las elecciones. A Pablo Gómez lo traicionó la conciencia cuando dijo que no estaba de acuerdo con la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Ese es el fondo. Quieren controlar lo único que les falta por controlar, que son las elecciones y el Instituto Nacional Electoral. Y miren, si no fuera así, entonces tendríamos que empezar por dos cosas en la reforma electoral. Primero, acabar con la sobrerepresentación. ¿Cómo puede ser que en un país Morena y sus aliados saquen el 54% de los votos y controlen casi el 70% de las cámaras? Eso es lo primero que se tendría que acabar. Y lo segundo, que se sancione el dinero del huachicol fiscal, el dinero del crimen organizado en las elecciones. Nulidad en las elecciones cuando se detecte que hay dinero del narco. Estas son las dos cosas que ellos casualmente no quieren abordar, porque saben que Morena depende de sus vínculos con el crimen organizado primero y de la sobrerepresentación que les ha dado la interpretación a modo de las leyes. Pero de facto no controlan el INE, de facto no controlan el INE. Pero ellos quieren control total. Real. Así como hoy controlan el Poder Judicial, desaparecieron el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya no existe la COFESE, ya no existe el INAI, ya no existe el Coneval. ¿Qué les falta cuando ya controlan el Poder Legislativo, el Poder Judicial, todos los órganos autónomos, la Fiscalía General de la República? Pues lo único que les falta es el control total del INE y de las elecciones en México. Esto no es otra cosa más que la ley Maduro. Nosotros vamos a denunciar este atropello y por supuesto que votaremos en contra de una propuesta que sea regresiva y antidemocrática. Bueno, pues ¿cómo hacerle entender a las y los más jóvenes, a los primovotantes, el retroceso que esta ley Maduro implica para la democracia del país? Creo que la gente se está dando cuenta, no es casualidad que Morena y el gobierno hayan perdido entre 15 y 17 puntos de aprobación solamente en el último año. Por eso están ahora buscando estrategias desesperadas para ver si logran rescatar la elección de 2027 y por eso quieren pasar la ley Maduro, para que el día de mañana, cuando la mayoría de la gente ya no vote por ellos, tengan las herramientas, los elementos para poderse quedar a la fuerza en el poder, y eso es lo que nosotros seguiremos denunciando y que haremos todo lo que esté en nuestro poder para impedir. Senador, ¿el PAN ya tiene lista una contrarreforma electoral, una propuesta alterna? Es que aquí lo que es importante entender es que el pueblo de México ni siquiera les está pidiendo una reforma electoral. Este es un capricho de Morena que lo que quiere es instaurar un régimen de corte autoritario y establecer la agenda de control total. Eso es lo que hay detrás. No es la gente pidiéndolo, es Morena y el gobierno tratando de imponer el control total en materia electoral en nuestro país. Bueno, pues les agradezco.